que debe ser atendido, ¿no? Entonces, ese silencio estaba, no voy a decir que está porque no, por eso no estoy autorizada a hablar social hoy, porque no lo conozco, estaba en prácticamente todas las propuestas de intervención. Entonces, si decían investigación y estaban de acuerdo con investigación participante, pues echaban todo el manual de cómo se hace la investigación participante, pero como procedimiento, ¿no? Vaya a la comunidad y póngase en contacto y bueno, pero ¿cómo me pongo en contacto? ¿Sí? ¿Cómo organizo una reunión? ¿Cómo? O sea, todos los cómo estaban enunciados en abstracto porque no van dirigidos o no están articulados al tratamiento en particular de un problema social, a la identificación en particular de un objeto de intervención. Entonces, lo mismo pasa con el diagnóstico, lo mismo pasa con la planificación. Y donde había mayor silencio era en la etapa de la ejecución. Porque ¿qué íbamos a decir sobre la ejecución si no habíamos planteado sobre qué ejecutábamos? Y además tiene que ser como congruente todo, ¿no? Tiene que coincidir el estudio y diagnóstico con la ejecución para que tengan una evaluación, un resultado de acuerdo a lo propuesto, a la problemática. Y por lo que ahorita estoy pensando que ahorita muy bello su teoría, cómo nos está enseñando, y me estoy metiendo como a las múltiples realidades que vivimos y sobre todo las problemáticas que tenemos, ¿no? Y que pues han rebasado los problemas a la teoría, que muchos dicen que ha fracasado incluso la teoría, ¿no? A la realidad, ¿no? Porque pues han sido más los objetos problemáticos, o sea, por estudiar, por resolver, que por la teoría. Entonces pues me pongo a cuestionar, por ejemplo, una institución muy normativa que tenemos es el Seguro Social, que antes, o sea, había muchos programas para arribar donde nacía el problema y tenían investigaciones y demás. ¿Y qué hicieron? Dieron un carpetazo, incluso no hay ni personal para eso. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, se está rebasando esos problemas, esas problemáticas a las teorías, a los diagnósticos, insertarse en la realidad, estar como observador e intervenir, si tiene un costo. Gracias. Porque no está previsto. No está previsto, no está planeado. Pero algo hace el trabajo social. Ah, no, sí, por supuesto. Y eso es lo que hay que reconstruir, registrar para poder pensar. Sí, pero ha habido recorte de personal, no conozco mucho, pero así como veo el trabajo, parece ser, no sé, alguien que trabaja en el Seguro Social, ha habido incluso recorte de personal, ¿o no? No. Sí, tenían muchos trabajadores sociales que arribaban a los barrios, entrevistaban a las escuelas y demás. En general ha habido en el Seguro Social de las diferentes categorías, pero el trabajo social sigue participando y sigue colaborando o trabajando en el instituto, en el Seguro Social. Hoy en día ya va dirigido a la intervención de acuerdo al área donde nos encontramos inmersos y de acuerdo también a los grupos etarios a donde queremos intervenir. Sí, se escucha. Okay. Pero de que se ha ido cortando la planilla o eso, no, todo lo contrario. Cada día tenemos más campo de acción. Bueno, sí, campo de acción, pero resolución de problemas. También hay más población demandante, cada vez recurren más a trabajo social. Antes era en un sentido más paternalista incluso, así como que, ay, tengo este problema y vengo y ahora, y asistencialista, y ahora es más trabajo social de gestionar, de canalizar, de acuerdo a la problemática que identificamos, a la población que estamos atendiendo. Y esas son las experiencias que hay que sistematizar. A ver, permítanme redondear un poquito la idea para poder completarla y que platiquemos porque se nos está, o sea, no quiero llegar a las 4 sin terminar y sin que platiquemos un poco. A ver,
avanzando en el planteamiento, estas metodologías alejadas del objeto, lo que expresaban era una disociación entre lo que se pedía prestado al conjunto de las ciencias sociales, la definición de la especificidad de trabajo social, que cada quien definía qué era trabajo social, definía los objetivos del trabajo social, definía la función social del trabajo social, y luego daba este procedimiento metodológico. Entonces, hay una disociación, un poco tratando de dar respuesta a lo que tú preguntabas, hay una disociación entre lo que es la teoría, que en realidad no es teoría, son conceptos que se extraen en préstamo de un acervo o de un cuerpo orgánico, que es la teoría, un campo de argumentación a la cual se le extirpaban algunos conceptos para dar cuenta de esto. Esto se respaldaba en una práctica del uso de la teoría que Bourdieu, que es un sociólogo francés, llama teoricista. Es la teoría en sí misma. Es decir, yo voy y busco todo un discurso sobre las políticas sociales ligadas ya sea al modelo neoliberal o al modelo desarrollista, y hago ahí lo que se llamaba en ciencia política un marco teórico, ¿no? Donde tiene razón de ser en sí mismo. O sea, eso yo lo puedo extirpar y no va a cambiar absolutamente nada de lo que sigue en el trabajo. ¿Por qué? Porque no hay una vinculación en el sentido de decir, bueno, en la ciencia política se habla de política pública como un objeto de estudio circunscrito como política pública, pero desde trabajo social yo necesito acudir a conocer lo que es la política pública, pero ¿para qué? Para entender sobre qué estoy interviniendo, dónde se incluye en mi intervención. Entonces, lo que siempre nos faltaba en este saber especializado era esta conexión directa con nuestro objeto, y no solo con el objeto, sino más que nada con la intencionalidad de la aproximación a ese objeto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estaba desligado del objetivo de intervención. Una cosa es que yo, por ejemplo, trabaje la conciencia, ¿no?, desde la psicología, desde la filosofía, o desde esta perspectiva de concientizar. Es decir, nosotros hablábamos de concientizar y nos reducíamos a cómo hacer, que hay que juntar a la gente, que hay que plantear un problema, que hay que todos digan cuál es el problema, que hay que ver quiénes participan en ese problema, de qué se trata, etcétera, etcétera. Pero nunca, ¿no?, trabajamos qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿No? Es como si un psicólogo no trabajara lo que es el inconsciente y quiere intervenir. Bueno, hay muchos que no lo trabajan, ¿no? Porque como no son psicoanalistas, no lo trabajan. Pero, es decir, si cada una piensa en cada una de las profesiones o cada una de las disciplinas y piensen en trabajo social, o sea, ¿dónde se encontraba en aquel momento, por ejemplo, las necesidades, carencias y conciencia, ¿no?, como objeto de intervención, desarrolladas desde la intención de intervenir? Encontrábamos, por ejemplo, clasificaciones de las necesidades, ¿no? Por ejemplo, si era desde la administración, lo veíamos como mínimos de bienestar social, ¿no? Si era desde las necesidades, por ejemplo, la filosofía, lo trabajábamos desde Agnes Heller, ¿no?, la necesidad como un deseo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo bajaba eso a esta necesidad, a la expresión concreta? ¿Qué es lo que estábamos identificando como necesidad? ¿No? ¿El agua es una necesidad?
necesidad y es un recurso, pero entonces ¿de dónde lo vemos? ¿No? En algunas estrategias se lo ve como un recurso, en otras se lo ve como una necesidad, porque si no la tienen es una necesidad, pero si por ahí está y la tiene la delegación o la tipa o lo que sea, es un recurso, ¿no? Pero entonces, ¿desde dónde lo estamos trabajando? Bueno, entonces, ese era el problema. Ahora, redondeando, ¿cuál es el problema de fondo que tiene este saber especializado? Bueno, yo lo que planteaba es que aquí hay un problema de ambigüedad estructural. Es decir, la profesión nace, digamos, el problema de nacimiento de trabajo social como práctica profesional es que nace con una ambigüedad estructural. ¿Cuál es? ¿Cómo? Un vacío epistemológico. Un vacío epistemológico, exactamente, esa es la palabra exacta, es el problema exacto. ¿Por qué hay un vacío epistemológico? ¿Por qué? Porque si partimos, recuperemos lo que dijimos al principio, que una práctica profesional es aquella práctica especializada cuya especialización deriva, ¿no? Que deriva de una teoría que plantea cómo intervenir o que da cuenta de su objeto de intervención. Trabajo social no lo tiene. Trabajo social no lo tiene porque no termina de producir el conocimiento sobre la intervención social. Recupera las prácticas, recupera los conceptos, pero no articula en la intencionalidad de la intervención. Entonces, lo que yo planteo, siguiendo algunos autores que hablan de la interdisciplinariedad indeterminada, planteo que en términos epistemológicos, trabajo social es un sentido común ilustrado. Porque cuando vamos a la práctica, operamos básicamente sobre esa intuición, sobre la experiencia que traemos, sobre lo que queremos con el mundo, pero no ponemos en funcionamiento porque no está, no porque seamos así olvidadizos, no ponemos en funcionamiento este conocimiento, ¿no? O estas estrategias de intervención fundadas en objetivos explícitos de qué es lo que queremos hacer y cómo hacerlo. Exactamente. Esa falta, exactamente, esa articulación entre objeto de intervención y objetivos, que sería esta teoría de la intervención. Podemos dar la palabra a una de las muchachas, nuestras aspirantes que están sí, conectadas. pero okay. No hay que darle el micrófono, no, la palabra. Así estaría complicado. Israel, adelante, por favor. Para un dinosaurio como la... ¿Y a dónde? ¿Allá la vemos? No, aquí en esta cámara, en la grande. Grande, ok. ¿Quién es Diana? Eliana. Adelante, Eliana. ¿No? Que me escriba. No, pero ya perdió la señal. Okay. Bueno, quiero, si mientras buscamos la señal, A ver, nada más, Sí. un solo comentario. Estoy pensando en esto. Hay un sentido común ilustrado, habías dicho, ¿no? Sí. En que no articulamos esta teoría con la práctica. Sin embargo, el ilustrarse, el estudiar la teoría y estar dentro de la práctica te da un sentido más amplio para resolver los problemas. Tienes estrategias, diseñas esas estrategias y configuras de tal manera que resuelves
Sí, Ahí sí. está la diferencia. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí está la diferencia entre esta señora dama de la caridad o este filántropo. Por eso digo sentido común ilustrado. Y el ilustrado, no lo digo para... No, justamente para darle como cierto tinte al sentido común, Claro. sino que es así. Pero, ¿qué pasa con eso? Que en cada intervención tenemos que volver a pensar todo, aunque siempre cuando uno investiga o cuando uno interviene, vuelve a pensar todo, pero vuelve a pensar todo con un bagaje que te permite avanzar. Acá es todas las veces, ¿no? Como no está reflexionado, no está articulado, no hay experiencia acumulada. Sí, vienen generaciones de estudiantes y tienen que repetir la historia, tanto lo que fue bueno como lo que fue malo. Entonces no hay una acumulación de ese saber para transmitirlo y para ir avanzando en términos. Sí, y transmitir también eso no es fácil. Claro, es que por eso todas las profesiones de intervención tienen un alto grado de dificultad, pero en vez de ir dejándolo de lado, ¿no? Y entrar en este hiperempirismo de atender la urgencia y con el compromiso y con lo que podamos extraer de cada ciencia social, a lo que convoca el libro y plantea una propuesta práctica de cómo desarrollar la especificidad, es justamente a entrarle sistemáticamente a este problema y no a eludirlo. Por eso estamos aquí, Ah, porque en una práctica siempre la realidad nos rebasa. Entonces Exacto. era para ayer, sí, pero está pasando esto, sí, pero ayer, y uy, qué horror, es una dinámica interminable. Exactamente. Entonces, yo lo que digo, ¿cómo desarrollar la especificidad? Quería dar un ejemplo para lo que tú habías planteado, pero terminemos esta idea. ¿Cómo desarrollar la especificidad? ¿De quién es responsabilidad? Yo planteo en el libro, es responsabilidad de la academia como es responsabilidad del gremio. Trabajo social nace con esta ambigüedad estructural y no nace como productora de conocimiento. ¿Qué sería como productora de conocimiento? Sería producir teorías de la intervención. Así como un psicólogo tiene herramientas y dice, bueno, este chico tiene este síndrome, ¿cómo se llama? De la hiperactividad y la no sé cuánto, ¿no? Sí, porque tiene un nombre complicado. Entonces, hay varias propuestas de cómo intervenir, qué pastillitas hay que darle, los que no están de acuerdo con la pastillita, ¿no? Los que articulan la familia, la escuela, o los que agarran al pobre chico y lo llenan de pastillas y dicen a ver que así lo vamos. Te callas. ¿Cómo? Así te callas. Así te callas, exactamente. Entonces, pero hay un acervo de conocimientos donde uno puede discernir cuál es la posición por la cual, cómo va a intervenir en este problema de este tipo de niños, ¿no? E incluso están aquellos que dicen que a este tipo de niños lo ha creado la clasificación, ¿no? Generada la clasificación se genera el grupo y cómo se ha reproducido que es impresionante. Lo mismo, por ejemplo, cómo atacar las adicciones, ¿no? Las adicciones tienen hay escuelas que plantean un tipo de intervención y otros que plantean otro tipo de intervención y todas las explicaciones y los procedimientos, cómo intervenir, bla, bla, bla. Bueno, en trabajo social yo lo que planteo es que falta eso. Y falta eso porque no hemos parado, digamos, en un momento determinado para reflexionar. Incluso para quienes proponíamos que la academia generara, con la academia quiero decir las escuelas de trabajo social, generaran, construyeran, conformaran espacios de investigación para este propósito, no para estudiar las políticas sociales, ¿no? Sino para estudiar
¿qué hace trabajo social con las políticas sociales? Es muy diferente, porque en la Facultad de Ciencias Políticas hay un montón de gente que estudia las políticas sociales. ¿Por qué repetir en la Escuela de Trabajo Social esas otras investigaciones? No, tiene que ser desde la intervención. Y fíjate tú que cuando se plantean estas cosas aparece una, digamos, crítica de teoricista, ¿no? De teoricista, porque es como que, ay, si tú prefieres irte a la burbuja de la academia, ¿no es cierto? Que es mucho mejor que estar ahí en el terreno sufriendo todo lo que hay que sufrir. Bueno, acá no se trata de martirologio, ¿no? Lo que se trata es de desarrollar la especificidad de una profesión. Entonces, mientras le estemos escabullendo al gran reto que es producir teoría de la intervención, vamos a seguir en esa especie como de karma, maldición que tiene el trabajo social, que es sufrir el día a día, ¿no? De la urgencia, de la necesidad. Entonces, mi propuesta es generar estos espacios académicos y ahora que han surgido maestrías de doctorado, porque cuando yo les hablaba no existía nada de eso. Es decir, ustedes tienen una infraestructura que en aquella época era más bien un deseo que una realidad. Y de hecho estuvo como escuela técnica, ¿no? Yo me acuerdo que era como similar a una academia, así se veía. Recuerdo el trabajo social como una escuela técnica. Sí, bueno, pero eso por lo menos cuando yo llegué ya no era. superado. Ajá, se ha superado, claro. Ahorita que está mencionando de las políticas, incluso hemos sido muy criticados porque dicen que nada más somos capaces de poder ejercerlas y no de crearlas, ¿no? Entonces, principalmente el problema es ese, ¿no? Que no hemos teorizado la práctica para precisamente crear nuestras propias políticas. Bueno, trabajo social puede promover políticas. Ahora, crear políticas en el sentido de instrumentarlas desde el Estado es crear un gremio fuerte, ¿no? Como los economistas de Chicago, por ejemplo, que tienen un gran impacto y influencia en el campo político. Ahora, como nosotros siempre nos hemos visto como los patitos feos, entonces pensar así es como decir, uy, no. Pero yo sí creo, estoy convencida de que, como no le llego al ni modo, estoy convencida que tiene un alto grado de dificultad, pero sí se puede y se ha hecho, ¿no? De la época en que se formuló este libro hasta ahorita, hay mucha propuesta, Entonces, también es esa otra cosa que el gremio del trabajo social, tanto académico como el profesional, tiene que dejar de lado. Es ese sectarismo o este encierro en la experiencia de uno mismo, ¿no? Que está muy ligado a la urgencia. O sea, y digo, tomar distancia de la urgencia es muy difícil, Entonces hace falta este trabajo colectivo que permita, es decir, no, ¿cuántas veces uno se ha sentido culpable, ¿no? De estar en la Torre de Marfil? Un montón, pero decir, bueno, ¿cuál es el aporte? Es decir, acá tenemos que operar una ruptura epistemológica con muchas disposiciones del campo que no nos permiten tener una actitud frente a la teoría de decir es que es necesaria la teoría, ¿no? Sí. Yo creo que antes que nada la actitud, como tú dices, es tomar las trabajadoras sociales, quitarse este estigma de ayuda en las instituciones, porque siempre las ven. Yo le digo a las ven porque yo soy psicóloga y estoy trabajando ahorita en la Escuela de Trabajo Social y estoy formando trabajadoras sociales, es quitar ese estigma de ayudante, de servidora, de todo ese,
para realmente tomarse el papel de profesional, de ese saber profesionalizado. Y es muy importante lo que tú mencionabas, la academia, porque la academia te hace de ser una técnica, de ser a una profesionalización, y les da otra categoría. Pero ahora, ahí no hay que confundir el título, o sea, el título en sí mismo, en esta sociedad que es puro diploma, ayuda, pero no resuelve el problema. No resuelve el problema. Por eso también yo les decía el otro día en el DF, ojo con venir a la maestría, bueno, si lo quieren hacer, está en todo su derecho, ¿verdad? Con venir a la maestría pura y exclusivamente a buscar el certificado, porque el certificado tiene que avalar un saber especializado. Entonces, si nosotros, como sea, llegamos al título, al diploma, y ese como sea implica que no estudiamos, ¿no? Ese título pues sirve para ir a competir en el mercado de trabajo, pero no sirve para intervenir en la realidad. Entonces, la maestría y el doctorado en trabajo social implica, como en cualquier otra maestría o doctorado, estudiar renglón por renglón. Hacer eso, otorgarte el derecho de decir, tengo toda esta experiencia y la voy a poner acá para poder mirarla, para poder pensarla con otros, ¿no? Que son los profesores, que son los colegas, que son los compañeros, etcétera, etcétera. Es decir, la producción de la teoría es una tarea colectiva y cada uno tiene que asumir la responsabilidad que le toca. Es decir, no venir a buscar recetas en los manuales de qué es lo que tenemos que hacer. Había un compañero el otro día que preguntaba, no me acuerdo sobre qué área, le digo, bueno, es que ustedes tienen que buscar, y de ahí viene el ejercicio que les quería dejar, tienen que buscar cuál es la especificidad del trabajo social hoy en el área de intervención que a ustedes les interesa. Y ese es el ejercicio práctico que yo les proponía como manera de introducirse al trabajo social, ¿no? ¿Cuál es la especificidad del trabajo social? ¿Cómo se define el trabajo social? ¿Qué es lo que están haciendo? Si no encuentran nada, le decía yo a este compañero, pues tienen que asumirse como pioneros en la construcción de un área emergente. Es una responsabilidad, porque ya estando en el posgrado, no somos niñitos, ¿no? Y si hemos llegado al posgrado a los 26 años, como se llega ahorita, intelectualmente tenemos un compromiso, ¿no? O sea, no seremos el colega de 40, 50, 60, ni el antiguito que ya está a punto de retirarse, ¿verdad? Pero tenemos una responsabilidad, cada quien tiene una responsabilidad. Si no hay, quiere decir en términos sociológicos que estamos hablando de un área emergente. Si no hay y el área no es emergente, quiere decir que hemos estado operando posiblemente todos estos procesos mediadores que no están sistematizados. Entonces, nos toca hacernos cargo de ese vacío que hay en el acervo de conocimientos de trabajo social y producirlo, ¿no? Esa es la responsabilidad. Y sin todo esto venía a lo que tú habías planteado entonces. Esta cuestión de que están vistos como ayudantes. ¿Por qué están vistos como ayudantes? Porque trabajo social, la intermediación de trabajo social es facilitar y crear las condiciones propicias para la intervención de otros muchos profesionales. Nada más que esa intermediación no estaba sistematizada. Por ejemplo, derivar, por ejemplo, promover, por ejemplo, ay, se me fue la palabra. No. Gestionar. Hay ejecutar. Claro, pero ¿ejecutar qué? Ejecutar estos procesos mediadores.
nosotros no intervenimos en el problema de la vivienda como interviene el arquitecto creando el diseño, ni como intervienen los albañiles y los ingenieros haciendo la vivienda. Nosotros intervenimos en este proceso que acerca a quien necesita la vivienda con el objeto vivienda. Y si ustedes ven, esto pasa con todos los objetos de intervención. Por ejemplo, en términos del derecho, tampoco nosotros somos abogados que vamos a ir a implementar o a participar en todo el procedimiento jurídico, pero estamos en ese circuito. En la medicina, en la medicina, en todos, búsquenle en todos. Es multidisciplinaria. Exacto. Realmente esta carrera. Pero ¿qué pasa? Estos procesos mediadores están identificados con estas tareas que tú decías de la urgencia, ¿no? Y no estaban sistematizados. No estaban sistematizados para ver realmente qué son. ¿Cómo voy a trabajar en la prevención? ¿No? Bueno, entonces quería, si me permite, dar un ejemplo nomás. Cuando yo hice el libro, había un tema que estaba y que sigue pendiente, ¿no? Con los monitos de rosa, que era, por ejemplo, la prevención del cáncer cervicouterino. ¿Qué se decía en ese momento? Que iba en incremento las mujeres en este rango de edad ya jóvenes que presentaban el problema del cáncer y que presentaban esto porque había otros dos elementos más. Una gran resistencia, es decir, había mejorado muchísimo las formas de detección, pero simultáneamente lo que se encontraba era una gran resistencia de las mujeres al examen y al tratamiento. Y por otra parte se encontraba que a pesar de la intervención de trabajo social, las cosas no cambiaban, ¿no? Bueno, entonces ustedes ahí tienen un problema social. ¿Qué les corresponde estudiar al trabajo social? ¿Por qué incrementa el porcentaje de mujeres jóvenes con cáncer cervicouterino? No. Eso le toca a los médicos. Eso le toca a los médicos y a los que estudian en el laboratorio, cómo se desarrolla el cáncer, etcétera, etcétera. A nosotros nos corresponde la resistencia cultural, que es el obstáculo que se ha identificado donde se corta el circuito de intermediación entre las mujeres y el recurso dado en el diagnóstico y en el diagnóstico temprano y tratamiento. Entonces, lo que tenemos que indagar, porque en eso tenemos que intervenir, es de qué se trata la resistencia cultural. Y tenemos que diferenciarnos del antropólogo que estudia los problemas culturales, porque a nosotros no nos interesa solo decir en qué consiste la resistencia cultural, sino atacar el problema de la resistencia para deponer esa resistencia y que estas mujeres accedan al diagnóstico y al tratamiento por iniciativa propia, ¿no? Entonces se dan cuenta, no sé si con este ejemplo queda más claro, cómo un mismo objeto es objeto de intervención de diferentes prácticas profesionales y nosotros lo que hemos hecho es explicar 20.000 veces con otros discursos por qué el incremento del cáncer, ¿no? Hemos también logrado extraer de la antropología todo este rollo de qué se trata la resistencia cultural. ¿Y por qué nos equivocamos en eso? Nos equivocamos porque en vez de centrar el objetivo específico de trabajo social en esto de intervenir en la resistencia, generalmente se ponía como objetivo de trabajo social el propiciar la disminución del porcentaje de mujeres con cáncer cervicouterino. ¿Se dan cuenta? Un objetivo donde puede confluir el médico, puede confluir el investigador básico, es decir, todos quieren aportar a disminuir el porcentaje de mujeres. Pero cómo lo hace cada práctica profesional es diferente.
Los otros serán mejorando cada vez más desde las técnicas hasta los instrumentos del diagnóstico, ¿no? Facilitar la prueba, ¿sí? Otros lo harán estudiando investigación básica, estudiando de qué se trata este cáncer cérvico-uterino, para ver cómo se puede atacar tempranamente, cómo se puede prevenir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para cerrar, lo que yo propongo es, lo que propuse hace mucho tiempo, es que desde la academia se tienen que articular 3 tipos de investigación. La investigación básica, la investigación empírica y la investigación aplicada. Donde a nosotros nos ha fallado por completo la investigación es en la básica. Es decir, en teorizar sobre el objeto de intervención desde la intervención, no como problema social que lo puede agarrar un sociólogo, un antropólogo o un politólogo. ¿Teoría desde la experiencia? Exacto. O sea, desde la intervención. Yo quiero, trabajo social, su especificidad es modificar esa situación, ese problema social. Entonces, desde la intencionalidad de la intervención es donde nos falta teorizar los objetos de intervención y de ahí los objetivos, las estrategias y todo lo que ustedes quieran. Trabajo social se ha dedicado a 2 cosas, que es la investigación empírica con esto que se llama sistematización de experiencias, ¿no? Pero ahí lo que habría que ver, y es lo que yo no puedo dar cuenta hoy, es cómo se ha hecho esa sistematización de la experiencia. Como una mera descripción, como una problematización. ¿Qué es lo que se ha sistematizado? Se ha registrado la práctica cotidiana del trabajador. Que muchos dicen que ha fracasado incluso la teoría, ¿no? A la realidad, ¿no? Porque pues han sido más los objetos problemáticos, o sea, por estudiar, por resolver, que por la teoría. Entonces, pues me pongo a cuestionar, por ejemplo, una institución muy normativa que tenemos es el Seguro Social, que antes, o sea, había muchos programas para arribar donde nacía el problema y tenían investigaciones y demás. ¿Y qué hicieron? Dieron un carpetazo, incluso no hay ni personal para eso. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, se está rebasando esos problemas, esas problemáticas a las teorías, a los diagnósticos, insertarse en la realidad, estar como observador e intervenir, si tiene un costo. Gracias. Porque no está previsto. No está previsto, no está planeado. Pero algo hace el trabajo social. Ah, no, sí, por supuesto. Y eso es lo que hay que reconstruir. También hay más población demandante, cada vez recurren más a trabajo social. Antes era en un sentido más paternalista incluso, así como que, ay, tengo este problema y vengo a... Y ahora, ajá, y asistencialista. Y ahora es más trabajo social de gestionar, de canalizar, de acuerdo a la problemática que identificamos, a la población que estamos atendiendo. Y esas son las experiencias que hay que sistematizar. A ver, permítanme redondear un poquito la idea para poder completarla y que platiquemos, porque se nos está, o sea, no quiero llegar a las 4 sin terminar y sin que platiquemos un poco. A ver, avanzando en el planteamiento, estas metodologías alejadas del objeto, lo que debe ser atendido, ¿no? Entonces, ese silencio estaba, no voy a decir que está porque no, por eso no estoy autorizada a hablar de trabajo social hoy, porque no lo conozco, estaba en prácticamente todas las propuestas de intervención. Entonces, si decían investigación y estaban de acuerdo con la investigación participante, pues echaban todo el manual de cómo se hace la investigación participante, pero como procedimiento, ¿no? Vaya a la comunidad y póngase en contacto y bueno, pero ¿cómo me pongo en contacto? ¿Sí?
¿cómo organizo una reunión? ¿Cómo? O sea, todos los cómo estaban enunciados en abstracto porque no van dirigidos o no están articulados al tratar y registrar para poder pensar. Sí, pero ha habido recorte de personal, no conozco mucho, pero así como veo el trabajo, parece ser, no sé, alguien que trabaja en el Seguro Social, ha habido incluso recorte de personal, ¿o no? No. Sí, tenían muchos trabajadores sociales que En arribaban a general. los barrios, entrevistaban a las escuelas y demás. En general ha habido en el Seguro Social de las diferentes categorías, pero el trabajo social sigue participando y sigue colaborando o trabajando en el instituto, en el Seguro Social. Hoy en día ya va dirigido a la intervención de acuerdo al área donde nos encontramos inmersos y de acuerdo también a los grupos etarios a donde queremos intervenir. Sí, se escucha. Okay. Pero de que se ha ido, cortando la planilla o eso, no, todo lo contrario. Cada día tenemos más campo de acción. Bueno, sí, campo de acción, pero resolución de problemas. Tratamiento en particular de un problema social, a la identificación en particular de un objeto de intervención. Entonces, lo mismo pasa con el diagnóstico, lo mismo pasa con la planificación. Y donde había mayor silencio era en la etapa de la ejecución. Porque ¿qué íbamos a decir sobre la ejecución si no habíamos planteado sobre qué ejecutábamos? Y además algo? tiene que ser como congruente todo, ¿no? Tiene que coincidir el estudio y el diagnóstico con la ejecución para que tengan una evaluación, un resultado de acuerdo a lo propuesto, a la problemática. Y por lo que ahorita estoy pensando que ahorita muy bello su teoría, cómo nos está enseñando, y me estoy metiendo como a las múltiples realidades que vivimos y sobre todo las problemáticas que tenemos, ¿no? Y que pues han rebasado los problemas a la teoría.